Hola a todos, aquí estamos y muy bien Eh, acompañadas por Roberto Marijuán. Hoy vamos a ver todo aquello que tiene que ver con el mundo de la oratoria y la comunicación, que es tan importante en estos días y en este mundo tan agitado que vivimos hoy. Hola Roberto. Hola Hola, no Roberto, sé si ¿cómo estás? decir buenas tardes o buenos días, porque como tenemos varias horas de diferencia, aquí estamos terminando el día ya y estáis todavía con medio día por delante. En donde nos Totalmente, encontremos. Así es. ¿Y qué te totalmente. parece si empezamos a descubrir lo que es este mundo tan nuevo para nosotras y tan interesante? Bueno, pues te diría que nuevo no es porque lleváis hablando toda la vida. Empezasteis a hablar con 2 o 3 añitos y no habéis parado desde entonces. Aquí de lo que se va a tratar es de, llevamos comunicando toda la vida y cuando empezamos a estudiarlo nos damos cuenta de que hay muchas cosas que son francamente mejorables. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso, de cómo hacer de la comunicación una herramienta que nos ayude al final al objetivo común que tiene la comunicación, que es trabajar en común. Es lo que nos ha ayudado a los seres humanos a llegar hasta donde estamos, ¿no? Los seres humanos somos animales, pues la verdad es que bastante endebles. Somos animales que no corremos mucho, no saltamos, no volamos, no sobrevivimos bajo el agua, no tenemos garras ni dientes y en la naturaleza pues básicamente seríamos una presa más. Y lo único que nos ha ayudado a dominar, digamos, la naturaleza hasta cierto punto, claro, ha sido la comunicación. El ser capaces de ponernos en común para buscar retos, para buscar objetivos y para trabajar conjuntamente en ellos. Así es, Totalmente. así es, así es. ¿Cuál es la diferencia de una persona que entra a una reunión? Vamos a suponer que son dos gemelas que están maquilladas igual, que están vestidas igual, mismos zapatos, viste que a veces muchas gemelas suelen vestirse iguales. Pero ¿qué hace que una de ellas al entrar llama esa atención de todo el público presente, toda la gente presente, y la otra no? ¿Qué lleva a eso? Claro. En dos gemelas es difícil, porque ya el simple hecho de que entren dos personas iguales ya llama la atención. Entonces, no sé ya si sobre una más o sobre otra menos, pero te digo que es lo que hace que las personas llamen la atención, que tengan ese magnetismo, ¿no? Ese atractivo, de alguna manera, que va más allá del atractivo físico, porque hay algo que es innegable. El atractivo físico llama la atención, sin duda ninguna, y lo llama por un tema básicamente de evolución. El atractivo físico, pues, tiene que ver con la lateralidad, ¿no? Con que al final los seres humanos somos casi dos mitades pegadas. Entonces, lo normal es que esas dos mitades, pues, no sean totalmente iguales, que de alguna manera, pues tengas un ojo un poquitín más grande que otro, uno un poco más arriba que otro, que la nariz la tengas un poco, la boca exactamente igual. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando encontramos personas que sí que tienen esa lateralidad, pues básicamente lo que estamos viendo es un buen código genético. Y eso nos llama la atención. El brillo del pelo, la calidad de los dientes, el, la relación que hay, por ejemplo, pues entre la cintura, entre el pecho, las caderas, todo eso son símbolos de buena calidad genética. Entonces, cuando vemos a alguien así, nos llama la atención, indudablemente, porque es una pareja reproductiva, tanto si es una mujer como si es un hombre, nos llama la atención. Luego ya, después de llamarnos la atención, pues veremos qué es lo que sucede, ¿no? Si se entabla algo, si hay una acción posterior o lo que sea, pero eso nos llama la atención. Pero la mayor parte de la gente no tiene esa belleza, ¿no? Algo que sea tan llamativo que de alguna manera te capture tu atención. ¿Qué es lo que nos llama? Pues nos llama en muchos casos el simple movimiento, el cómo se mueven las personas, el cómo entran, la seguridad, el paso firme. Todas estas cosas hacen que prestemos atención. La mayor parte de la gente cuando entra en un lugar
no le gusta ser el foco de las miradas. Entonces, muchas veces la gente entra y no mira, simplemente va directamente a un punto, va con su postura corporal muchas veces pues un poco más cerrada, como si fuese un poco vergonzoso, ¿no? Y sin embargo, hay otras personas que entran y tienen una especie de aura alrededor. Se les nota que entran y según entran dices, madre mía, ¿qué tiene? Los franceses lo definieron muy bien, ¿no? Tiene un je ne sais quoi, tiene un no sé qué, no se Un no puede sé qué. definir, ¿sí? Porque no es una cosa nada más, sino que es una mezcla de movimiento, de mirada, de expresión, de ocupar espacio. Todo ese tipo de cosas son las que nos llaman la atención. Positivamente, ¿eh? Claro. O sea, sería como como para ver si me queda claro, sería como un conjunto de condiciones en donde la primera impronta o el primer reflejo que capta el otro es esto que vos decís como que, digamos, hay una buena genética. Ese sería como el primer escáner. Y después lo que vos sumaste también tiene mucho que ver con lo que es el lenguaje corporal, ¿no? De cómo se mueve la persona en el espacio. De hecho, el tímido generalmente va a ir al grupo conocido, que van a estar ahí, o sea, entra así todo chiquitito y quiere pasar inadvertido, si pudiera desaparecer, lo haría, Uh -huh. hasta llegar como con su grupo de pertenencia. Y hay personas que no conocen a nadie y entran como si fueran amigos de toda la vida de todo el mundo, y tienen esta impronta que vos decís, wow, qué personalidad que quizás no sea la personalidad, sino que es su forma, parte de la comunicación corporal. Correcto, es lo que se llama el carisma, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con tu movimiento, con cómo ocupas el espacio, con tu mirada, con la serenidad, con la tranquilidad, ¿no? Se nota que son personas que están cómodas, que están a gusto. Y cuando nosotros vemos eso en otras personas, nos llama la atención porque nos gustaría ser así, aunque muchas veces no podamos conseguirlo. Luego hay también una parte muy importante que tiene que ver con el vestuario, con cómo vayas vestido. Fíjate que hay gente que va vestida con ropa cara y no le sienta bien, y hay gente que va con trapos del mercadillo y llama la atención, porque está bien combinado con respecto al color, es que ahí hay un montón de... Esto va mucho más allá de la comunicación y de la oratoria, tiene que ver con la imagen personal muchas veces, ¿no? Con Claro. cómo hay personas que se conocen bien y conocen que la ropa que mejor les queda en función del cuerpo que tienen, que conocen su colorimetría, que conocen que hay ciertos colores que les sientan mejor en función del color de sus ojos, del color de su piel y del color de su pelo. Entonces, que hay colores y texturas que combinan mejor que otras. Entonces, hay personas que tienen eso, que ya no es carisma, es estilo. Hay gente que no son agraciados físicamente, pero que tienen estilo. Totalmente, Mm. totalmente, sí, coincido absolutamente. Robert, me gustaría abordar un tema que quizás a muchos de nosotros nos ha pasado bastante seguido en la vida, ¿no? De encontrarnos con ciertas personas que prometen algo en primera instancia, luego como que lo van cambiando como con el correr del tiempo, como que te van cambiando las reglas del juego, eh, y al final de todo este desarrollo, hacen ver al otro como que está en falta, cuando en realidad las reglas del juego cambia el otro. O sea, viene alguien y me propone algo, ¿no? Y al rato me está cambiando, digamos, ¿cómo te podría explicar? La dinámica. Al otro encuentro me la Sí, te vuelve a entiendo cambiar y me la vuelve a calibrar. Y después cuando yo digo, no, pará, porque no es lo primero que vos me ofreciste. O sea, la primera opción era esta y vos me la fuiste cambiando. Entonces yo a esto te digo que no. Y la otra persona se queda como enojada, como diciendo, vos me traicionaste, vos me dijiste, vos me prometiste. ¿Por qué? ¿Por qué sucede Pues eso? mira, esto puede ser básicamente por dos cuestiones fundamentales. La primera puede ser por una mala gestión emocional, ¿sí? Porque hay gente que en un momento determinado pues se entusiasma y promete
lo que no puede hacer ni lo que no está en su mano. Pero en ese momento de calentón, pues dice, venga, sí, y lo promete. Y luego se da cuenta de que no puede cumplir con ello. Y en otro caso puede ser por un tema simple de manipulación. Oye, te voy a poner esta información sobre la mesa para que tú actúes, para que tú te muevas, pero sabiendo perfectamente que no voy a poder cumplirlo, luego ya si eso te iré diciendo para llevarte, porque además una vez que tú ya has invertido tiempo y esfuerzo en algo, te cuesta dejarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que tanto en un caso como en otro, esa persona lo que hace es, como no quiere reconocer o que ha tenido una mala gestión emocional o que te está manipulando, es poner el foco sobre quién, sobre ti. Entonces, te intenta siempre hacer sentir culpable como si fueras tú el responsable de todo esto, cuando realmente ha sido él quien no ha cumplido con lo que se había pactado, con lo que se había acordado. Entonces, en estos casos, para mí, lo ideal es nombrar el hecho sin atacar. Yo, en los comuniconsejos que grabo en redes sociales, trabajo mucho sobre este concepto. Lo peor que puedes hacer en la comunicación es atacar al otro. Porque en cuanto atacas al otro de alguna manera, aunque sea leve, lo que produces es que el otro se ponga un escudo y que sea muchísimo más difícil llegar a un acuerdo. Entonces, cuando nos encontramos con situaciones como estas, en vez de decirle al otro, me has engañado, me dijiste que una cosa y estás cambiando las reglas del juego, que lo que estás haciendo es atacarle directamente, lo que vas a conseguir no es lo que pretendes, sino que vas a conseguir que el otro se encierre y que al final el conflicto posiblemente hasta escale. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Hay que nombrar el hecho, pero sin atacar. Y nombrar el hecho significa decir, por ejemplo, oye, acordamos esto y ahora cambió. ¿Cómo lo reorganizamos? Y ponemos la pelota en su tejado. Pero ponemos la pelota en su tejado no atacándole, no hiriéndole, sino nombrándole el hecho, lo que ha sucedido. Nosotros Claro. habíamos acordado esto y esto ha cambiado ahora. Cuéntame, ¿qué hacemos? Y ahí es donde él muchas veces, claro, va a tener que decir, me ha salido mal la jugada. Había intentado poner la pelota en tu tejado y resulta que me la has devuelto y además me la has devuelto con clase y elegancia. Eso es lo que haría yo en una situación como esa. Bien, bien. Ok. Sí, Y suponiendo de que estás en el medio de una reunión, ¿sí? Ante una Ujú. determinada cantidad de público donde vos estás dando una disertación, sea una clase o lo que fuere. ¿Cómo podemos lograr nosotros, dentro de esa reunión que fue realizada, que llevó media hora, una hora, lo que sea, que quede transmitido el mensaje de quienes escucharon? O sea, que en una frase puedan resumir de qué trató la reunión o de qué trató el tema, Vale, que pues les mira, lo primero que quede en tenemos la que hacer. memoria y no se pierda, digamos, ¿no? Dentro de lo que fue toda la vorágine digamos, de la información. Claro, pues mira, eso lo hacía muy bien Obama. Básicamente se trata de decidir antes de empezar la reunión, antes de empezar a dirigirte a esas personas, qué idea quieres que se lleven en la cabeza. Eso lo tienes que definir tú. Y tienes que repetirla varias veces. La tienes que repetir además para las personas que son visuales, la tienes que repetir para las personas que son auditivas, la tienes que repetir para las personas que son kinestésicas, las tienes que repetir de diferentes maneras, la tienes que ejemplificar, ejemplarizar a través de historias, ¿sí? Y todo tiene que rodear esa idea. Porque el problema es que muchas veces nos ponemos delante de un público y queremos contarlo todo. Y cuando queremos contar muchas cosas, la gente no se queda con nada. La mejor forma de transmitir una idea primero es nosotros tener claro cuál es esa idea que queremos transmitir, ¿sí? Había una persona, no me acuerdo de cómo se llamaba, pero una persona que vi en una conferencia una vez, que decía algo que me llamó mucho la atención y que me quedé con ello, porque era la mejor manera de que alguien se quede, ¿sí?, con tu mensaje es ponerse delante de un público y decir lo que vas a decir. En segundo lugar, decirlo. Y por último, decir lo que has dicho.
Es decir, si tú tienes esa idea, tienes la parte de, hoy vamos a hablar de esto, esta es mi idea, ahora te la voy a ejemplificar y voy a ponerte casos, evidencias, te voy a poner argumentos por las cuales esa idea es buena para ti, porque es buena para nosotros, porque esa idea la deberíamos apoyar, ¿sí? Y voy a terminar diciéndote, esta es la idea que hemos transmitido y esto es lo que yo quiero de vosotros ahora. Porque al final, cuando nosotros estamos delante de un grupo de personas, siempre tenemos una intención. A veces lo que queremos hacer es informar, nada más. Pero hay otras veces que lo que queremos es activar. Queremos motivar, queremos inspirar, queremos entretener, divertir. Podemos tener un montón de objetivos diferentes. Pero cuando nosotros queremos transmitir una idea, la mejor manera es esa. Simplificarla al máximo y transmitirla a lo largo de una... Yo no recomiendo nunca hacer intervenciones de mucho tiempo. Ya era difícil antes. Ahora, con la capacidad de atención que tiene el ser humano medio, hacer una charla de más de media hora, muy interesante tiene que ser para mantener, no para captar la atención, sino para mantener la atención de las personas. Entonces, preferiblemente, yo esto le llamo, es una estrategia que utilizo en redes sociales, le llamo lluvia fina. Yo hablo mucho sobre comunicación, pero hablo todos los días y hablo un máximo de 3 minutos. Entonces, claro, cada día transmito una idea que va alrededor de la comunicación. Entonces, es lo que yo llamo lluvia fina, porque lo que hace es ir calando. Si yo me pusiese delante de una audiencia y diese una charla de 2 horas, pues posiblemente al cabo de 2 minutos la mayor parte de la gente diría, bueno, ya lo leeré cuando tenga, ya lo escucharé o lo oiré cuando tenga tiempo. Y ese tiempo no va a llegar nunca directamente. Entonces, simplificar siempre, ¿sí? Tener clara cuál es la idea, intentar no transmitir más de una o 2 o 3 ideas, como mucho, 3 sería lo máximo, ¿sí? Y hacerlo a través de la narrativa, a través, los seres humanos estamos hechos de historias, básicamente, y a través de las historias ha sido como hemos transmitido nuestra cultura durante miles de generaciones. Entonces, las historias tienen algo increíble, que es que suspenden nuestro pensamiento racional y son capaces de acceder a las capas más profundas de nuestro cerebro. Son capaces de inspirarnos, son capaces de hacernos imaginar, son capaces de hacernos creer cosas que son imposibles, como que los animales hablen o que las cosas cobren vida directamente. Entonces, cuando nosotros somos capaces de definir muy bien cuál es esa idea y somos capaces de ejemplificarla a través de historias, de anécdotas, de vivencias, ¡buah! Eso queda en la memoria de muchísimas personas. Buenísimo. Totalmente, totalmente. Es más, creo que el ejemplo que uno termina dando, creo que es lo que más impacta en la gente, ¿no? O sea, cuando se trata de algo bien basado en un hecho real, es como que dicen, bueno, capaz que no me acuerdo del todo, pero cuando di ese ejemplo entendí todo. Es como el momento eureka. Sí, la gente le... Yo he tenido muchos encuentros con personas que tenían experiencia, digamos, en oratoria y me decían eso, que les pasaba mucho eso. Aprovechando este contexto, ¿no? De estar en una disertación, primero te lo voy a separar en 2 partes. Calculo que no es lo mismo, digamos, ser un disertante donde solo vos vas a explicar y vas a hablar sobre un tema y el público te escucha, y Uh-huh. calculo que otro es el escenario donde vos tenés que interactuar con el público. Ya ahí es como que ya hay muchas variantes porque vos no sabés ni podés de ninguna manera saber qué es lo que se te va a presentar desde el otro lado. Así que calculo que la postura tiene que ser totalmente diferente. Y la pregunta es, ante estos casos, vamos a suponer el peor de los escenarios, ¿qué pasa si ante una disertación la persona se queda sin palabras? Ya sea porque alguien del público lo sacó con una pregunta que no esperaba, o cómo. Bueno, nosotros acá en Argentina, te explico, cuando nosotros nos pasa esto, que empezamos, nosotros le llamamos charango, pues la guitarrita así como decir, bueno, empiezo a parafrasear, digamos, algo como para salir del momento incómodo de haberme quedado sin palabras. Entonces, ¿cómo lo abordarías vos a esta problemática en ese momento que le está pasando a esta persona? Claro, son 2 casos completamente diferentes. Primero de todo, Dale Carnegie decía, antes de subirse a un escenario,
sepa usted 10 veces más de lo que va a hablar, de lo que va a constar su intervención. Es decir, hay que ser, no sé si muy valiente o muy inconsciente para ponerse delante de un público para hablar de una cosa de la que no se sabe, de una cosa que no se domina. Sobre todo si te vas a poner delante de un público que sabe tanto o más que tú sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas veces que la presión nos puede. Entonces, tú has estado preparando algo durante mucho tiempo. Te voy a poner un ejemplo concreto. En vez de una conferencia, te voy a poner pues alguien que está preparando una oposición. Y cuando llega el final de la oposición, se tiene que poner delante de un jurado, delante de 3 o 4 personas, y tiene que contar a esas personas cuál es su proyecto, qué es lo que va a hacer, por qué deberían elegirle a él. Claro, ahí la presión es máxima. Entonces, lo normal es tener un pequeño guión. Y el guión puede ser o bien una presentación en PowerPoint, un guión que de alguna manera te vaya diciendo, ¿no? Oye, pues mira, este es mi comienzo, este es mi desarrollo y estas son mis conclusiones. Y tiene que ser algo que te sirva de guión, de guía, no todo, que es lo que hacen muchas veces mal los disertadores, ¿no? Los ponentes, que es, voy a poner una presentación de PowerPoint todo y os lo voy a leer. Yo nada más que veo eso ya desconecto. Para mí es, vamos, absolutamente una bandera roja, una red flag, ¿no? Que dicen los anglosajones, Sí. de alguien que no se ha preparado las cosas. Entonces, o tienes eso como guión, o tienes unas simples hojitas de papel, algo tan sencillo como unas cartulinas pequeñas donde tú tengas, te lo has preparado ya, entonces tienes que tener, pues, punto número 1, bueno, pues esto, y con una frase. No tienen que ser las chuletas esas que nos hacíamos en la escuela, ¿no? De jóvenes, porque íbamos a un examen y no sabíamos muy bien si nos lo íbamos a saber todo, entonces te lo llevabas por si acaso lo tendrías que tirar de ello. No tienes que escribirlo todo. Tienes simplemente que poner una frase, porque te tiene que servir de guía, de guión. Entonces, si tú tienes eso, es muy difícil que te quedes en blanco, porque tienes un apoyo. De hecho, muchas veces el simple hecho de tenerlo hace que no te quedes en blanco, porque la seguridad que tienes de que en caso de necesitarlo vas a poder acudir a ello, ya te da mucha tranquilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es súper importante, la de decir, para no quedarme en blanco, tengo que anticiparme a la posibilidad de quedarme en blanco. Esto cuando llevo algo preparado. Pero también puede pasar efectivamente que alguien dentro del público, si el formato es ese, te haga una pregunta y tú no la sepas. El mayor problema es intentar quedar como un experto en una pregunta en la que no eres experto, porque te vas a meter en un jardín y vas a empezar a hablar. Y a medida que vayas hablando, tu cerebro te va a ir diciendo, ¿dónde te estás metiendo? Ay, madre mía, la que estás liando. Y tú vas a seguir hablando, porque tenemos una especie de horror al vacío. ¿Sí? Hay un ejemplo buenísimo de una entrevista que le hicieron a Steve Jobs. Si no me equivoco, creo que fueron 8 minutos lo que estuvo en silencio el tío. Le hicieron una pregunta y se quedó 8 minutos, no sé si fueron 8 o fueron 6, pensando. Y cuando arrancó a hablar, claro, tú imagínate, era un tío importante cuando le estaban haciendo esa entrevista, le hacen una pregunta y se queda pensando 6 minutos. Claro, y la gente, a medida que van pasando los segundos, que se hacen súper largos, van diciendo qué es lo que pasa, pero el tío seguía pensando. Entonces, lo organizó todo en su cabeza y cuando respondió, claro, dio una respuesta que era una respuesta magistral. Si hubiera arrancado inmediatamente, pues posiblemente no hubiera sacado esto. La presión muchas veces nos la ponemos nosotros mismos. Me han hecho una pregunta, tengo que responder inmediatamente. Esto es como cuando me envían un WhatsApp, tengo que responderlo inmediatamente. No, es un WhatsApp. ¿Lo respondes ahora o lo respondes mañana? Eres tú quien decide el tiempo, ¿sí? Entonces, el tema es ese. Ir preparados y además, y si no lo sabes, porque ni siquiera el estar 6 minutos, ¿no? en silencio pensando una pregunta y manteniendo en tensión a todo el auditorio no tiene mucho sentido, decirle, es una excelente pregunta. Ahora mismo no tengo la respuesta, pero le agradezco mucho que haya puesto el foco sobre ahí, le hace sentir importante a esa persona, porque muchas veces cuando a ti te hacen una pregunta incómoda,
lo que está haciendo el tío es ir ahí a apuñalarte de alguna manera por la espalda, ¿no? A decir, le voy a meter esto a ver qué hace. Entonces, lo mejor que puedes hacer es entrar en el juego y además agradecerle y decirle, no, oiga, una buenísima pregunta, excelente. En este momento no tengo los datos necesarios para responderle, pero no tendré ningún problema, lo investigaré y me pondré en contacto con usted para darle la respuesta. Muchísimas gracias. Y otra cosa, mariposa. Bueno, Excelente. mira, nosotros acá en Argentina tenemos una mujer brillante que es actriz y además de eso entrevista en su mesa a mucha gente, que es la señora Mirta Legrand. Es una persona que por cada invitado que tiene, ella estudia al invitado que va a tener y se toma el trabajo realmente de darle el valor, el espacio y el tiempo a cada uno de sus invitados. Y es una persona que te puedo asegurar, porque yo la conozco hace mucho tiempo, si bien soy menor que ella, pero hace muchísimos años que la conozco y la sigo, es una persona que siempre trató de superarse. Es una carrera con ella, no contra el otro, sino de superación personal. Y tiene, la verdad, una mente brillante. Ahora, con respecto a esto, de lo que estamos hablando, acá me voy a hacer cargo yo, me voy a hacer cargo yo. ¿Cómo podemos eliminar, cuando se forman esos espacios, las muletillas? Que la muletilla es algo que solemos usar bastante. En mi caso, el o a ver, o tipo qué, o hay otras personas que por ahí de pronto te están hablando y te dicen nada. Te están conversando algo, sí, bueno, pero nada. Es como, ¿cómo podemos evitar eso para que la conversación sea rica y podamos también, inclusive, lo que decías recién, que también me hizo pensar bastante, tal vez deberíamos callarnos, tomarnos unos segundos como para retomar lo que estamos diciendo, en lugar de utilizar estas muletillas que de verdad son muy molestas. Yo me hago cargo, ¿eh? Son muy molestas. De hecho, si alguien quiere elevar su nivel de oratoria, eliminando las muletillas pasa al siguiente nivel automáticamente. Cuando tú ves una persona que utiliza muchas muletillas a la hora de expresarse, a la hora de hablar, tú te das cuenta de que es una persona que no tiene habilidades de oratoria. Hay dos tipos de muletillas. Hay las muletillas que son de relleno, que básicamente lo que hacen es intentar buscar un, un relleno, ¿no?, del silencio que se produce entre una frase y otra. Daros cuenta de que en la mayor parte de las ocasiones hablamos en directo. Entonces, nuestras palabras surgen de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se tienen que materializar, se tienen que convertir en palabras. Estas palabras se tienen que convertir en frases y todo esto que estamos pensando lo verbalizamos, lo materializamos. Y eso ocurre en tiempo real. Claro, hay muchas personas que no tienen esa capacidad, esa agilidad, porque nuestro cerebro va muy rápido, pero la generación de palabras y de frases tiene su intríngulis, no es tan fácil de hacer. Entonces, muchas personas lo que hacen es intentar ganar tiempo entre una frase y otra, y ahí meten un meten un a, alargan las palabras. Es simplemente ganar tiempo. Para hacer esas muletillas, para eliminarlas, la única forma de hacerlo es cambiarlas por silencios. Porque esas muletillas se producen siempre en el mismo espacio, entre una frase y otra. Entre una frase y otra sería lo que yo diría que puede ser la forma de, ¿os dais cuenta? Como siempre están en el mismo sitio, la única manera de eliminarlas es cambiarlas por silencios, tal y como yo estoy haciendo ahora mismo. Termino una frase, hago una pequeña pausa y empiezo con la siguiente. Tan simple como eso. Y luego hay otro tipo de muletillas que son las que de alguna manera buscan que el otro te vaya siguiendo. Y además suelen ser bastante molestas, porque son el vale, el entiendes, eh,
¿comprendes? Son aquellas que lo que hacen es, quiero recibir retroalimentación de la otra persona para ver si me va siguiendo. ¿Voy bien? ¿Me entiendes? ¿Me explico? Todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Esto tú lo eliminas si te fijas en tu público. Tú ves a tu público y ya les ves. Si te están prestando atención o si están todos con el móvil en la mano y no te están haciendo ni caso. Simplemente la conexión se hace a través de la mirada, a través de la vista. Si tú te pones delante de un público y ves que o de una persona, esto puede ser delante de un público, puede ser una conversación con otra persona, ya ves si te está siguiendo o no te está siguiendo a través de su lenguaje no verbal, a través de su expresión. Entonces, ser conscientes del otro, cuando nosotros nos estamos comunicando y ver cómo nos está recibiendo, que muchas veces el lenguaje no verbal habla, ¿sí? Y cuando alguien de repente, pues no sé, se pone la mano aquí o mira tal o hace algún gesto, tú tienes que ser capaz de decodificarlo en directo, diciendo, vale, ¿qué acabo de decir y qué gesto acaba de hacer? ¿Qué significado tiene ese gesto? Y cuando haces esto, claro, la comunicación se vuelve algo mucho más rico, mucho más interesante, porque no es solamente lo que tú dices, sino cómo el otro lo entiende, que es la parte más importante. Espectacular. Bueno, Impresionante, curso de oratoria urgente. urgente. Y lenguaje corporal. Me Y encantó la parte del lenguaje lenguaje corporal. corporal, por favor, buenísimo. Yo voy a agregar una pequeña pregunta que es anexa a esto que estábamos hablando. Cuando una persona empieza a decirte, bueno, mira, yo tengo algo para decirte, o sea, sos maravillosa, sos increíble, te admiro por esto, eres increíble en esto, pero, y ahí viene, y vos decís, ¿para qué esta es la primera parte? Porque después, seguramente después del pero, que generalmente no falla, me molesta esto, o pretendo que esto, no sé, no me incomoda, o sea, este famoso pero, digo yo, muchas veces se enturbia todo lo que dijiste al principio, ¿no? Porque la gente recurre mucho a eso en vez de abordar directamente si hay algún tipo de molestia, como vos decís, sin ir a un ataque, sino como un planteo, casi sin emoción, en el sentido de hablar de hechos, que me parece que hablar de hechos, eso nos distancia bastante para que el otro no se sienta atacado, pero la gente continuamente utiliza esta costumbre de primero como endulzarte el oído de todo lo bien y todo lo maravilloso que haces, y te dicen, pero, y vos decís, ay, ya se me vino el mundo abajo, ¿para qué me dijiste todo lo del principio? Porque es como que la mente automáticamente lo tirás al tacho de la basura, porque cuando te clavó el pero, ya sabés que viene un palazo. Claro, Romina. De Eh, hecho, el pero es una palabra invalidante, ya directamente. O sea, hay ciertas palabras que ya crean la realidad y que ya predisponen, positiva o negativamente. El tema Exactamente. es, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? En algunos casos queremos dar una retroalimentación. Y muchas veces lo que intentamos es, vale, vamos a decirle a alguien las cosas positivas que hace y luego le vamos a decir algo que debe mejorar de alguna manera. Claro, si le decimos todo eso que hace bien, se lo decimos al principio y luego le decimos el pero, se va a ir a casa con el pero. Todo lo demás se le ha olvidado directamente. Es como si lo hubieras borrado. Nosotros en Toastmaster, que es la organización de oratoria más importante del mundo, tiene presencia en más de 120 países y tiene más de 100 años, ¿no?, de trayectoria, utilizamos una retroalimentación que se llama modelo sándwich. En una retroalimentación modelo sándwich, tú a alguien le dices algo en lo que es bueno, le dices algo en lo que puede mejorar y terminas diciéndole algo que hace bien. Entonces, cuando tú le metes esto, ¿sí?, entre una parte buena y en medio te meto dónde puedes mejorar, pero lo pones en positivo, ¿sí? Le pones decir, oye, mira, esto lo haces fenomenal y tienes una oportunidad increíble de mejorar aún más si eres capaz de hacer esto. Entonces, lo estás poniendo en positivo y lo que estás haciendo es no atacar a la gente. Mira, cada vez que a alguien le dices algo que hace mal, estás atacando a su ego y su ego va a salir de una manera o de otra.
a veces saltará y habrá incluso hasta violencia verbal, ¿no? Sobre todo si se lo haces en un entorno en el que hay más personas. Cuando tú criticas a alguien, no tiene nada que ver el criticarle a solas que hacer una crítica y hacerla delante de varias personas, porque lo que estás haciendo es poner en juego su reputación directamente. Entonces, ahí va a haber agresividad, sí o sí. Entonces, cuando nosotros queramos cambiar a alguien, que alguien cambie su comportamiento, que alguien comience a hacer las cosas de otra manera, lo que tenemos que hacer es cosas como estas. Es decir, oye, mira, esto lo haces fenomenal y podrías hacerlo todavía mucho mejor. Y esta es la puerta que tú deberías abrir para conseguirlo. Y eso lo que hace es motivar mucho a las personas. Ya te digo, cada vez que nosotros atacamos al ego de alguien, es muy difícil que nosotros consigamos nuestros objetivos. Esa persona lo que va a hacer es todo lo contrario a lo que tú persigues. De hecho, grabé un vídeo hace un par de días que ha funcionado muy bien, que trata de una palabra que, lo mismo que os decía que el pero es una palabra invalidante, esta también es una palabra muy potente, que es la de deberías. Cuando tú le dices a alguien, deberías hacer esto, esa persona escucha. ¿Qué pasa? ¿Que lo que estoy haciendo no vale? O sea, no valgo. Me estás diciendo tú, me estás diciendo lo que yo tengo que hacer. Me estás coartando mi libertad. Entonces, hay algo dentro que se revela totalmente. Y dice, ¿cómo que debería? Ahora no lo hago. Y Claro. lo que tú haces, que muchas veces se lo dices a tus hijos, con todo el amor y todo el cariño del mundo. Hijo, deberías estudiar más. Hijo, deberías llegar más temprano. Hijo, deberías cambiar de amistades. Bueno, pues lo que estás haciendo seguramente es conseguir todo lo contrario. Claro, pues se pone a la defensiva. ¿Cómo haces para colocar, si vos estás en esta situación, cómo yo le puedo colocar el límite a esa persona cuando vos estás a lo mejor relatando un hecho que sucedió y el otro opina y acciona en mi lugar sin haber pedido mi opinión? Sí, esto pasa mucho entre hombres y mujeres. Los hombres estamos muy orientados a la acción, a la resolución. Entonces, viene nuestra mujer y nos cuenta un caso. Y tú le dices, cariño, deberías, y le das la solución. Y tu mujer se enfada, porque tu mujer sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero viene porque necesita contarlo, porque necesita verbalizarlo, porque necesita escucharse. Muchas veces pensamos que alguien viene a contarnos algo porque quiere que la escuchemos, y no es verdad. Quiere tener a alguien para poder escucharse ella misma. Porque en nuestra cabeza todo tiene sentido, pero cuando nosotros lo verbalizamos, las cosas cobran otra dimensión diferente. Entonces, lo mejor que podemos hacer en muchas ocasiones es simplemente escuchar. Simplemente. Y no dar nuestras opiniones y no dar nuestras soluciones. Porque realmente lo que estamos haciendo es invalidar, es lo que yo llamo criar inútiles. Cuando alguien, pasa mucho en los entornos corporativos, cuando te viene alguien y te viene un tipo con un problema al jefe. Y el jefe va y le da la solución. Que no, hombre. Que el jefe lo que tiene que decir, ¿a ti para qué te pagan? Te pagan para solucionar problemas. Vale, ¿qué harías tú en este caso? Y acostumbras a la gente a que cuando viene con un problema, venga como mínimo con una solución. Porque si no, lo que haces es gente dependiente. O sea, hay que con 12 años le dicen a su mamá, mamá, ¿qué me pongo? ¿Cómo que te pones? Es el armario. Ponte lo que te dé la gana y arriesgate a equivocarte y a salir y que la gente te diga, eso te queda fatal. Ya está. Porque la vida es eso. La vida consiste en tomar decisiones y en arriesgarse a equivocarse. Entonces, cuando alguien te viene y te da opiniones, hombre, pues lo interesante, lo importante es ser breve, amable y claro. Un simple, gracias, ahora mismo solo quería compartir, no buscar soluciones. Ya está. Breve, simple y claro. Y decirle a la gente, porque de hecho en algunos casos, cuando ya sabes que esa persona va a tender a darte soluciones, decirle, quería compartir algo contigo, pero no quiero soluciones. Quiero simplemente que me escuches. Y ya está. Entonces, está muy bien preparar a la gente, porque muchas veces nosotros esperamos
siempre tenemos lo que yo llamo un evaluómetro, ¿no? Siempre estamos pensando en qué es lo que va a suceder y siempre estamos comparando la realidad de lo que pasa con lo que nosotros pensamos que debería haber sucedido. Y en muchos casos, pues claro, no hay una similitud, ¿no?, entre lo que nosotros esperábamos y lo que pasa. Y eso nos frustra. Entonces, claro, nosotros vamos a alguien, le empezamos a contar cosas y nos interrumpe para darnos una solución y nosotros nos enfadamos. No tenemos derecho a enfadarnos. Si no le habíamos dicho lo que queríamos, si lo único que hemos empezado a hacer es contarle un problema, contarle una situación. Entonces, ¿realmente quién es el culpable? ¿El otro? No, somos nosotros. Y esa es la grandeza de la comunicación, que la solución está en nuestra mano, porque si la solución dependiera del otro, pues no tendríamos nada que hacer. Pero como la solución está en nuestra mano, lo que podemos hacer es tomarla. Bueno.